Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a CONAMA para participar en esta mesa redonda, que yo creo que es uno de los flujos de residuos más importantes en la actualidad y que hay que abordar, como veremos ahora más adelante, ¿no? El título de la mesa, como saben ustedes, se llama La orgánica, una asignatura pendiente. Para ello voy a hacer una breve introducción de cómo, aunque se ha comentado en el resto de mesas, cómo planteamos el contenido de esta mesa redonda. Como saben, en la nueva ley de residuos se establece una obligación a los ayuntamientos de poner en marcha la recogida selectiva para ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, que ya la tienen que tener puesta en este momento. El horizonte temporal era en junio del 2022, con lo cual todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes tienen que tener en este momento puesto en marcha la recogida selectiva de materia orgánica. Y para el resto de ayuntamientos de menor tamaño aparece el horizonte temporal de diciembre del 2023, que también está muy próximo. Por poner en valor la comunidad autónoma a la que represento, que es Castilla-La Mancha, decirle que es una comunidad autónoma que tiene 919 ayuntamientos, de los cuales mayores de 5.000 habitantes solo tenemos 76 municipios, ¿no? Y eso supone un hándicap muy importante a la hora de poner en marcha la recogida selectiva, ¿no? Porque el resto de municipios de menor tamaño tienen que apostar, como veremos más adelante, o bien por el quinto contenedor, o el puerta a puerta, o incluso lo que sería el compostaje comunitario, ¿no? Entonces lo vamos a abordar en esta mesa y yo creo que es muy interesante que cada uno de los ponentes que van a participar nos cuente sus experiencias. Ese es el objeto de esta mesa. En primer lugar, va a haber una ponencia que nos la va a presentar Concepción Vicaria Lloza, que es técnica de control ambiental de la Diputación de Barcelona, cuyo título es Nuevos modelos de recogida de materia orgánica, soluciones y estrategias para cumplir los objetivos europeos. Cuando quieras, Concepción. Hola, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a CONAMA por invitarnos y dejarnos participar en esta mesa de experiencias de recogida de la orgánica, que pensamos que será muy interesante. Como mi ponencia ahora han visto el título, intentaré estructurar en estos 5 puntos que les presento aquí la que ha sido la experiencia de los municipios pertenecientes a la Diputación de Barcelona en la cuestión de la implantación de la materia orgánica. Primero de todo, hablar un poco de los objetivos. Se ha hablado de la normativa, hemos estado hablando ya por esta mañana, se ha hablado de los objetivos a cumplir. Una pincelada por encima porque ya se ha repetido, nuestro compañero también lo ha hecho, con lo cual simplemente comentar que la normativa europea nos pone de manifiesto 2 objetivos muy claros. Por un lado, el reciclaje, en este caso de la fracción orgánica, el 55% reciclado, el 55% en el 2025 y el 65% en el 2035. Y por otro lado, también nos vincula a unos objetivos de prevención, que sería la reducción del desperdicio alimentario en un 30% en el 2025 y en un 50% en el año 2030. Con lo cual, los municipios y organizaciones supramunicipales nos hemos visto obligados también a trabajar con grandes cadenas de distribución alimentaria para que este objetivo se pueda cumplir. De la Ley 7/22 de 8 de abril se ha hablado toda la mañana. Lo que yo quería introducir un poco es el caso de los municipios de la Diputación de Barcelona que represento, que nosotros estamos ya sometidos a una ley que es del año 1993, que es una ley autonómica de residuos, en la cual desde el año 93 ya se instauró como obligatoria la recogida de la fracción orgánica a más de municipios mayores de 5.000 habitantes. Con lo cual, llevamos un pequeño rodaje respecto a municipios que todavía no han empezado en esta implantación. También comentar que en el 2004 se estableció un canon de retorno de la recogida de la orgánica
que estaba en función del nivel de impropios. Este nivel de impropios ha ido variando y en el 2022 el nivel de impropios era hasta el 12,5%. De aquellos municipios que presentan unos impropios superiores al 12,5% no tienen derecho a este retorno del canon de la orgánica. Piensen que este canon fue un impulso muy importante para que los municipios pusieran el quinto contenedor o hiciesen la quinta recogida puerta a puerta en todos los municipios, porque supone una inyección de dinero que en el caso de las recogidas, como todos ustedes conocen, es muy importante. También se ha comentado y quería comentar que aparte del canon de la recogida, ¿no?, del canon de la recogida de la orgánica, también se instauró otro canon que ustedes han estado hablando esta mañana, que es el canon de vertido, que en Cataluña también ya hace años que está instaurado. Y solo comentarles que, por ejemplo, para el año 2023 el importe del canon en vertido en vertedero es de 65,30 euros, que también es una manera sensibilizadora de que los municipios intenten reducir la cantidad de resto que va al vertedero, porque la verdad es que este canon es bastante elevado y les cuesta bastante dinero. Antes de comentar a dar unos datos de la recogida de la fracción orgánica, quería comentar una serie de características de esta fracción que incide en la cantidad de orgánica que se recoge en los residuos. Hay que tener en cuenta, como otras fracciones, pero la orgánica tiene unas características determinadas, como es, por ejemplo, la generación de la orgánica está en función o viene determinada, por ejemplo, por el hábito de consumo de los ciudadanos. Estos hábitos de consumo han variado mucho desde unos años atrás. Ahora, pues las familias que opten por comprar la comida envasada, pues la mayoría de ellos generan muy poca orgánica, ¿no? Y esto se ha puesto de manifiesto, se ha puesto de manifiesto en muchos municipios que se han hecho estudios de generación de la fracción orgánica, sobre todo municipios de alrededor de la ciudad de Barcelona, de tipología dormitorio, que la generación de la orgánica es muy baja, es mucho más baja que la esperada, ¿no?, que son datos, he visto esta mañana un compañero de Madrid ha presentado pues el 37, nosotros en la tipología de la Bosa-Tipus ponemos el 39, que vemos que municipios están por debajo de incluso del 35 debido al hábito de consumo de los ciudadanos. Depende de qué hábitos de consumo tengan, pues la generación de la orgánica es de una manera o es de otra. También la tipología de la urbanización. Es muy importante a la hora de estudiar los municipios para hacer una implantación de la fracción orgánica, qué tipología tienen. Si tienen una tipología tipo vertical, bloques de pisos pequeños, o por el contrario, estamos hablando de un tipo de urbanización pues, horizontal, de casa baja, unifamiliar, con jardín. La generación de residuos en estos dos tipos de viviendas o de urbanización es bastante diferente, porque en el caso de por ejemplo, la urbanización horizontal, pues se suma otro residuo que muchas veces va a la orgánica, que es el resto vegetal, que aumenta mucho la cantidad de residuo orgánico que se recoge, a diferencia de pues, en una ciudad compacta, donde la ciudadanía pues, tiene un espacio limitado para tener los contenedores y recoger sus residuos de 5, en el caso de Cataluña pues tenemos 5, pues realmente es más complicado. En cambio, en una urbanización más horizontal, más dispersa, la generación es diferente. También hay que tener en cuenta otro aspecto que es la temporalidad. Sobre todo es el caso turístico, ¿no?, que municipios que son turísticos tienen una oscilación en la generación de residuos a lo largo del año importante, y también en este caso ocupa la orgánica, y también en la tipología. Según la tipología de turismo, pues tenemos una generación de orgánica un tipo u otro, ¿no? Y pensaba que era importante destacar este aspecto cuando se habla de la orgánica, ¿no?, porque es un residuo vivo que acompaña al ciudadano, no es una cosa estática, no tenemos los mismos datos hace 10 años que ahora. Y esto, al irse modificando, se modifican los hábitos de consumo, también se modifica la generación de residuos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Tenía interés en presentarles algunos datos de recogida que a lo mejor a ustedes les puede ser de utilidad.
de aspectos de dimensionamiento y de la recogida de la orgánica en este caso. Desde Diputación de Barcelona, ya desde hace años, de hecho este año cumplimos 20 años, que trabajamos con un programa que se llama Círculo de Comparación de Residuos y Limpieza Viaria, en el cual se diseñó una herramienta que es esta, que lo que sirve es para recoger los datos de los municipios, definir indicadores, calcularlos y una vez tener los indicadores lo que hacemos es comparar los resultados entre municipios para ver aquellos que tienen mejores resultados y trabajar con ellos a ver qué estrategias han seguido pues, para conseguir esos buenos resultados, desde una gran cantidad de materia orgánica, una reducción del resto, los voluminosos muy baratos. Bueno, en el caso de los círculos trabajamos con 52 indicadores de residuos y 33 indicadores de limpieza viaria, con lo cual pues, tenemos un amplio abanico de indicadores para trabajar. También comentarles que la participación de estos círculos pensamos que es muy interesante porque este año pasado la participación superaba, o sea, es el 55% de la población de la provincia de Barcelona, con lo cual pensamos que la representatividad de estos datos también tienen mucho interés y le dan validez, ¿no?, a estos datos, también teniendo en cuenta todo el histórico de 20 años de los cuales disponemos. Entonces, le quería presentar estos datos en comparativa de los dos sistemas que existen actualmente, que son el sistema de contenedor y el sistema puerta a puerta. En el caso del sistema de contenedor, los resultados son para contenedor abierto. La mayoría de municipios que han empezado a cerrar contenedores en la provincia de Barcelona ha sido en el año 2022. Tenemos un feedback con ellos directo, pero no tenemos datos. Los datos los tendremos a finales de este año, una vez trabajados, bueno, en septiembre o octubre, cuando los presentemos, ya tendremos resultados de contenedores cerrados a ver qué respuesta hay. Tenemos, así, el feedback que tenemos con los ayuntamientos, la verdad es que es bastante positivo y no se llega a lo mejor a tener la eficiencia, como ahora veremos, de la recogida puerta a puerta, pero sí se aproxima bastante. Entonces, bueno, pues es una solución muy válida e importante para aquellos municipios pues, que por su población, por su densidad de población, pues un puerta a puerta puede ser complicado de establecer. Le presento cuatro indicadores, tampoco quiero aquí cargaros de indicadores. Una a comentar es la periodicidad de la recogida, que en caso de contenedor es de 14 veces al mes, es un dato que es mensual, y en el caso del puerta a puerta 16. Esta mañana me ha sorprendido cuando un compañero ha dicho que pretendían recoger la orgánica a 30 días o algo así. He pensado, en el caso de la provincia de Barcelona, creo que se empezó con 4 días a la semana y se ha ido reduciendo, porque se ha visto que tampoco hace falta más, o sea, la cantidad de la ciudadanía responde igual, no hace falta recogerla cada día, y más si es en contenedor, que al final en puerta a puerta sí que es más importante, porque tú obligas al ciudadano a guardar el residuo en casa hasta que se lo vas a buscar, ¿no? Pero en el caso del contenedor, el ciudadano lo deja, no sabe si se vacía cada día o se vacía 3 veces a la semana, él lo usará el día que lo necesite, pero nada más. Un minuto. Ay, ¿que me queda un minuto? Sí. Hombre, no. Si aún bueno, vale, 1 y medio. Vale. Venga. Entonces, bueno, tienen aquí unos rectangulitos que era para no solo hablar de la orgánica y sí hablar de las otras fracciones. Y como vean, aunque en Cataluña empezamos en el año 93, bueno, que tampoco se empezó en el año 93, no, pero bueno, que ya llevamos casi 20 años de recogida de la orgánica, como pueden ver, los resultados son que en el caso de las 3 fracciones de vidrio, papel, cartón y envases están, bueno, era el 59,6 y me ha tenido la desfachatez de poner 60, porque dices así ya queda como mejor, ¿no? Que ya podríamos decir que cumplimos los objetivos, pero en el caso de la orgánica, fíjense que sigue siendo el talón de Aquiles toda la historia que tenemos de experiencia de la recogida de la orgánica. Estamos a nivel de media de círculos, estamos en un 27%. Como pueden ver, que me he quedado aquí a medias con los datos de los indicadores de arriba, como pueden fijarse, dos indicadores muy importantes que ponen la diferencia entre el contenedor y el puerta a puerta es el porcentaje recogido respecto a total generado,
que esto se hace a partir de una bolsa tipos que tienen abajo los datos, que en el caso de la fracción orgánica suponemos que es del 39%, porque se ha caracterizado la resta y el resto, y se ha recogido toda la orgánica que queda en el resto y se suma la que se recoge, con lo cual tenemos el total generado. Como pueden ver, en el caso del puerta a puerta es un 92% prácticamente, en el caso del contenedor es un 25%. Respecto a los kilos recogidos por habitante y año pasa igual, tenemos 42 en el contenedor, 126 en el puerta a puerta. Y el caso de los impropios, estamos en un 8,8. No sé, han hablado esta mañana del 20%, nosotros estamos en un 8,8 y los municipios de puerta a puerta en un 5,6. Y también, para mejorar la calidad y aumentar la recogida de la fracción orgánica, también hay una parte que se puede autocompostar. Municipios pequeños, zonas de urbanizaciones, hay municipios pequeños que la orgánica no se recoge, solo se composta y tenemos pues, una proporción pequeña. En el caso del contenedor 1,5 y municipios de puerta a puerta 5,8. Comentarles que los municipios de puerta a puerta son municipios de hasta, en este caso ahora eran hasta 20.000 habitantes. Este año se ha animado alguno más. Me interesaba presentarles esta diapositiva porque pienso que es representativa de cómo actúan los dos sistemas, ¿no? Aquí simplemente es una comparativa de todas las fracciones, la recogida por kilo habitante, en el puerta a puerta y en el contenedor. La línea roja es el puerta a puerta, la lila es el contenedor y después tenemos también una línea azul que lo que representa es la capacidad que está en la calle para utilizar el ciudadano. Y aquí, como pueden ver, así a simple vista y la foto se ve, además yo lo he hecho muy grande para que se vea más, pero que la fracción resto sigue teniendo una importancia crucial cuando no debería de ser, cuando es la fracción que no queremos recoger. Y en cambio tenemos que los litros disponibles por habitante son de 20 respecto a otras selectivas, ya no digo la orgánica, que es densa y pesa más, con lo cual no hace falta un contenedor demasiado grande y tienes que recoger como mínimo 3 días, ¿no? Pero sí las otras fracciones, que es el vidrio, los envases y el papel, que están entre 12 y 15 litros y en cambio la fracción resto continúa en 20 litros. Y otro aspecto que quería comentarles respecto a las dos recogidas es que en el caso de la orgánica, como podemos ver, que es el caso del puerta a puerta, como pueden ver, entre la comparativa de los dos sistemas, la clave son la orgánica y el resto. Las otras podemos ver que las recogidas, bueno, de 20 a 19, 31 kilos 28 el papel, 42 y 21, 15 y 21 los envases, pero la diferencia fundamental es 126 y 42, 3 veces más se recoge la fracción orgánica en puerta a puerta que en contenedor. Y por contra, vemos que justamente el resto también se divide a la mitad. O sea que son de las recogidas, cuando se hace un puerta a puerta, pues bueno, vemos que sobre todo en el caso de el resto y la orgánica son las dos fracciones clave. Bueno, voy rápida. Solo me quedan 2, ya acabo. La pregunta era cómo podemos mejorar la cantidad y la calidad de la materia orgánica. Una de las formas que se ha ido también trabajando toda la mañana, que sale en la normativa, es trabajar los grandes productores. Trabajar la recogida segregada, separada de los grandes productores, bajo control. ¿Qué quiere decir bajo control? Pues que ellos se sepan controlados y que ustedes sepan lo que generan y qué calidad generan. Porque piensen que no es lo mismo recoger, por ejemplo, yo qué sé, 800 domicilios que a lo mejor generen 200 gramos de orgánica como mucho, o recoger 10 restaurantes que generen cada uno 20 kilos. ¿No? Entonces, es una manera de recoger una gran cantidad de materia limpia y en gran cantidad que puede favorecer, primero, separar esta para que no se contamine con otras que a lo mejor el ciudadano no lo hace tan bien y entonces tener ya unos valores de recogida, unos resultados mucho mejores. Que les pongo como ejemplo, en los municipios nosotros tenemos también este indicador, que es el indicador del porcentaje de residuos comerciales respecto al total de la fracción recogida. En este caso, en municipios, le digo que sobre todo esto sería válido para municipios de más de 50.000 habitantes, municipios de menos de 50.000 habitantes que tengan una red comercial importante, que también los hay, pues también es importante trabajar con ellos, pero no en todos los municipios en general, ¿no?
Pues como les decía, el porcentaje de la materia orgánica es del 17% y hay municipios que es la media, pero tenemos municipios que llegan hasta el 33% de recogida de orgánica. Y ya acabo, ya acabo. Solo ya me voy a los datos económicos porque no puedo hablar de esto y no decir cuánto cuesta. Bueno, ahora luego en la mesa ya ahondaremos Yo los presento en este tema. y luego ya si me quiere preguntar alguien algo más, pero yo ya los presento y ya me siento. 3 datos, así rápido. De contenedor, también comparativos entre en contenedor y en puerta a puerta, porque quería hablar de los sistemas de alta eficiencia, que bueno, los contenedores todavía no están cerrados, cuando estén ya lo vendré a explicar, pero ahora estamos así. Tenemos que el gasto por habitante es, en el caso del contenedor, 7,2, en el caso del puerta a puerta, 24. O sea, recogemos mucho, pero también es más cara. Tienen que tener en cuenta pues, que el puerta a puerta requiere más personal y más horas de camión, porque no es lo mismo recoger un contenedor allí y otro allí, muy rápido uno y otro, que recoger puerta a puerta cada bolsa de cada ciudadano. El gasto por tonelada, en el caso del contenedor, sale perdiendo, porque como se recoge menos y es proporcional, pues caso del puerta a puerta, 98. Al final, un número que quiero que tengan en la cabeza o que les quede un poco, que tengan en cuenta que los municipios de la provincia de Barcelona como media pagan, en el caso del contenedor, 283 euros de la recogida y la gestión del tratamiento y 297 los de puerta a puerta. Y quiero ya solo comentar un último indicador, que es el ingreso, que este indicador consideramos que es muy interesante, que es el ingreso de recuperación de selectiva sobre el total de gasto de selectiva. En este caso no tengo el de orgánica separado, lo teníamos, pero no está todavía muy claro y no me he atrevido a presentarlo. Sí que tenemos este que recoge lo que cuesta las cuatro fracciones, el papel, el vidrio, los envases y la orgánica. Se suma el retorno de estas 4 fracciones y se hace la división, ¿no? Pues dijéramos, y entonces en el caso de los municipios de contenedor es un 26%, o sea, no somos nada eficientes. Y en el caso del puerta a puerta, todo y la inversión y el esfuerzo y la cantidad recogida todavía está en un 38%. O sea, también plantéense que cuando empiecen con un nuevo sistema de recogida no piensen que con lo que recojan van a pagar la recogida, porque, como ven, no es verdad todavía. Aquí abajo les dejo el link de todos los otros 55 indicadores que trabajamos y una descripción. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Concepción, pero te has pasado de tiempo, no me has hecho caso. Ahora, ya después de que hemos visto el tema de los modelos de recogida que ha comentado Concepción, vamos a hablar del tratamiento del residuo orgánico, objetivos, actualidad y necesidades, que nos lo presenta esta ponencia Marc Binot, responsable de procesos biológicos de Urbaser. Cuando quieras, Marc. Buenas tardes, gracias al CONAMA por la invitación y al Ayuntamiento de Zaragoza por organizar esta jornada. Voy a intentar hablar rápido, voy a intentar no tener una queja. Bueno, voy a hablar del tratamiento del residuo orgánico, objetivos, actualidad y necesidades de infraestructuras. En cuanto al índice, pues la verdad es que está en el propio título, aunque es un poco falso porque voy a empezar con la actualidad, después los objetivos, ¿vale? Entonces, mirando un poco la situación de la recogida de los residuos municipales en España, los datos del 2019, pues vemos que tenemos 20% de 80% de fracción resto y 20% de recogida selectiva de materiales. Y cuando miramos realmente los residuos biodegradables de cocina y restaurantes, que es la parte que nos interesa, pues tenemos un 4,1%. ¿Vale? Tenemos 21 millones de toneladas al año de gestión municipal, globalmente son unos 22 millones. Para tener un poco un valor de referencia, pues en el 2018 el Banco Mundial ha estimado a 2 billones los residuos a nivel mundial, es decir, que nosotros contribuimos en un 1,1%, pero como sabemos no somos 1,1% de la población mundial, sino bastante menos. Entonces, cuando miramos el valor per cápita, pues en el ranking primero está Dinamarca, con 819 kilos por habitantes año,
después Estados Unidos a unos 810, después Luxemburgo, pequeño país, pero con 809 toneladas per cápita año, y España unos 470, ¿vale? Y ya sabemos que hay una diferencia hemisferio norte, hemisferio sur, pues cuando vamos a un habitante de África subsahariana, pues esto se cae a 165 toneladas año per cápita, ¿vale? Esto para poder un poco ubicarnos. Si cogemos los datos de 2020, pues han cambiado ligeramente. Hemos bajado un 1% solamente en residuos en fracción de resto y aumentado 1% en recogida selectiva. Vemos que el valor ha pasado de 880.000 a 890.000, hemos pasado a 4,3%. Hay una mejora, y eso que estamos entrando pues, en el 2020, que es el momento del COVID, ¿vale? Pero aún así hemos mejorado. Siempre miramos, y lo he oído esta mañana, miramos hacia el norte, la referencia a los otros países. Bueno, está bien, pero creo que no somos ni los mejores, pero desde luego no somos los peores. Aquí nosotros, los datos que dan las comunidades autónomas, los datos del MITECO, se separa bien, como lo podéis ver, los residuos biodegradables cocina-restaurantes de parques y jardines. Entonces voy a mirar uno de nuestros vecinos, Francia, simplemente porque es más fácil para mí para buscar el dato por el idioma, porque no soy de Sevilla, lo tenéis claro. En Francia, pues primero para encontrar el dato, pues os invito a intentarlo, porque yo no lo he conseguido. He preguntado a muchísima gente del sector que conozco, de otras empresas, de la competencia también, hay que tener amigos en todos los sitios, y nadie lo sabe. Y de hecho me han dicho que si yo lo encontraba, que estaban interesados en tenerlo. ¿Qué pasa? Que muchos municipios, mancomunidades ahí, en lo que es el bioresiduo, el concepto de bioresiduo, pues incorporan lo que es residuos de parques y jardines. Entonces, a veces comparamos con los países vecinos, pero primero tenemos que realmente mirar cómo computan los datos ellos. Igual que Alemania, con el cambio del sistema de cálculo, pues va a haber una sorpresa, ya lo veremos todos, ¿vale? O sea, con eso solo quiero decir que ni estamos muy bien, pero tampoco estamos muy mal, ¿vale? Entonces eso es una visión global a nivel nacional. Si empezamos a mirar los datos por cada comunidad, triturando un poco los datos que nos da el MITECO, pues tenemos por cada comunidad, pues función del tipo de residuos. Hemos intentado hacerlo por color que corresponda a tipo de contenedor, pero pues se ve que en Microsoft siempre hay unas sorpresas con los colores. Entonces, pues tenemos el vidrio que sale como naranja, bioresiduos. Esos son datos de 2019, como he dicho. 2019, pues muchísimas comunidades ni habían empezado, ¿vale? Entonces, tenemos los datos de 2020. En esos datos de 2020, pues ya se nos da los datos por cada comunidad. Entonces, ya que lo han dado solamente en recogida selectiva, pues si hacemos el cálculo de la contribución de esta recogida selectiva de residuos de cocina y de restaurantes sobre el total de recogida selectiva, pues podemos ver que globalmente en muchas comunidades se queda un poco como en el mismo punto, con poca variación, y en otras pues hay un cambio brutal del peso. Es verdad que de la contribución de esto. Entonces es verdad que no significa que de repente tengan un valor muy, muy elevado, solamente que partiendo de cero cualquier aumento ya es un porcentaje de aumento muy elevado. Está claro que la comunidad con más recorrido, con más experiencia es Cataluña. Entonces es verdad que en Cataluña pues empezó en el 2000. En los primeros años ha habido un aumento constante y muy elevado hasta llegar a un momento que ya pues la captación de la materia orgánica se hace muy difícilmente, es muy complicado, a pesar de aumentar los números de contenedores, y podrás responder tú, comentarlo mejor que yo, pero empieza a ser complicado. Entonces es una tarea que va a ser muy, muy difícil, ¿vale? Eso que lo tengamos en mente
vamos a tener unos primeros años donde vamos a aumentar significativamente y después vamos a tener que trabajar mucho en conseguir captar esta materia orgánica, esta recogida selectiva. Y que lo tengamos claro, a pesar de tener estos valores, en la fracción resto sigue habiendo tanta materia orgánica que se justifica un proceso biológico, como una digestión anaerobia, una bioestabilización. Ella no es compost, es un bioestabilizado, pero se justifica por el porcentaje de materia orgánica. Lo que complica este cambio en muchas plantas de pasar a incluir un flujo a 2 flujos. Eso lo comentaré después. Contenedores, diferentes tipos de contenedores, pues generan diferentes calidades de recogida. No es 100% verdad porque hay otros factores, obviamente, pero también contribuye. Entonces tenemos el puerta a puerta, contenedores de boca pequeña, de boca grande, y evidentemente, pues cuanto más grande, pues más fácil de poner una bolsa importante y con más impropios. Tampoco voy a entrar, quiero comentar mucho más porque realmente esto creo que se ha comentado un poco antes y de mejor manera. Solamente que voy a volver sobre un comentario que has hecho. Alguien esta mañana, yo no estaba en este momento, que ha hablado de la frecuencia de la recogida selectiva. Y es muy importante, no podemos pensar una recogida selectiva de bioresiduos sin pensar en el tratamiento que tenemos después. Tenemos unas plantas en Inglaterra en las que la recogida selectiva se hace con una frecuencia muy baja. Resultado, el residuo que llega ya ha empezado a degradarse, ¿vale? Entonces, aparte del problema de los lixiviados que va a haber en mayor cantidad cuando se descargue en foso o en playa, en caso de una planta pequeña, está el problema del proceso que viene detrás. Si es una digestión aerobia, pues vamos a decir que esto se gestiona. Pero en un compostaje, desde luego un compostaje, un pH que ya está a 5 por debajo de 5, es una semana de retraso. O sea, cuando diseñamos un compostaje con 2 semanas de fermentación intensiva y 5 semanas de maduración, quitarle una semana tiene una implicación sobre el nivel de estabilidad y degradación del producto. Esta mañana hablábamos de esto, de la importancia del material, del producto final. Pues hay que pensar todo esto dentro de su globalidad. Separar la recogida del tratamiento pues puede conllevar, en el caso de recogida selectiva, a problemas y errores al final, ¿vale? Entonces, como se pone el título, pues diferentes calidades. Aquí tenemos la caracterización, perdón, está en inglés, ¿vale? Pero caracterización de 8 municipios. Aquí tenemos municipios de menos de 10.000 habitantes, otros de más de 100.000, con más de 10 años de recogida selectiva implantada y otros con 1 año, con puerta a puerta, con contenedores. El secreto de confesión hace que no podemos poner los nombres, ¿vale? Lo que sí vemos si nos interesamos a la parte biodegradable, ¿vale? Lo que vemos es que, bueno, pues tenemos esos porcentajes, desde un 99% hasta un 74%. Entonces, efectivamente, se ha comentado esta mañana, está la ley de residuo que nos impone unos porcentajes máximos de impropios y se ha comentado también antes. Entonces, esto pues está bien, vemos que hay municipios que lo cumplen fácilmente hasta los límites de 2027, otros que no lo cumplen ni actualmente. Lo que no dice la ley es qué hacemos. Vale, esta mañana Alberto Orio ha comentado que no iba a computar si no cumplía, ¿vale? Pero ¿qué hacemos? Lo seguimos tratando como bioresiduo en la misma línea, lo mezclamos con el resto, entendemos que no. Y cuando se trata de una planta muy grande, si se identifica el municipio o el barrio que no cumple y el valor global cumple, ¿qué hacemos? Lo seguimos incluyendo, lo quitamos. Esto no lo dice la ley. O
Entonces eso habría que tener unas pautas claras sobre qué hacer, ¿vale? Y que sea un poco unificar este criterio, ¿vale? Alberto Río también ha hablado de la posibilidad de que el pago sea en función de la calidad del producto final y no del residuo y no a la entrada de la planta. Pues es una vía que se puede estudiar, que es interesante. Pero lo que vemos es esta disparidad, de cantidad de impropios tiene una implicación. Cuando llega un pliego y llega un pliego con una caracterización de bioresiduos, pues con un 5% de impropios, se diseña una planta con este criterio. Si llega luego un residuo con 15 o 20%, pues ya los equipos o no son los adecuados o no son suficientes. Y entonces, claro, tiene un impacto sobre la calidad del residuo final. O sea que, como Alberto ha dicho esta mañana, es muy, muy importante conocer realmente el residuo desde el inicio, ¿vale? Y eso son caracterizaciones y tenerlo claro, porque tiene un impacto en caso de desviación y es difícil después corregirlo, ¿vale? ¿Cómo se tratan los residuos? Bueno, pues tenemos los datos de 2019 y 2020, pues vemos que ha habido en este año pues un aumento de las plantas de compostaje de bioresiduo, ¿vale? Lo que está claro es que faltan plantas para poder lograr a tratar todos los bioresiduos que van a llegar. Vamos a necesitar plantas. Es verdad que hay muchas plantas actualmente que tratan, que sea compostaje o digestión aerobia, compostaje, que tratan fracción resto y que se habla de modificarlas para poder tratar los dos flujos. Entonces, esto en una planta grande, en una instalación grande, pues vamos a decir que es relativamente simple, hay espacio. Pero cuando tenemos una planta pequeña o mediana, ya es un reto técnico. Es un reto técnico conseguir tener un proceso correcto en estas superficies. Y eso pues hay que pensar que en algunos sitios es difícil modificar las plantas, no solo el aspecto económico, sino el aspecto técnico para poder lograr tener un proceso eficiente y obtener un producto de calidad, ¿vale? Entonces, desde luego, tenemos que construir bastantes plantas e intentar modificar las más grandes, ¿vale? Los objetivos los conocemos todos, se ha hablado bastante esta mañana, antes, yendo muy rápido, 2023, este año la recogida selectiva implantada. Después tenemos el 2025 con el objetivo de reciclaje de 55%, la limitación a 40% en vertedero. 2027, pues esta ducha fría que nos llega para... Ya no van a computar pues todo lo que viene de fracción resto. 2030, 60% de reciclaje, 25% vertedero y ya, bueno, pues 2035 este 10% a vertedero, 65% en reciclaje, ¿vale? Entonces así, bueno, esos objetivos está bien, pero si los miramos un poco por comunidades, aquí teniendo desde arriba, y se ve muy mal por la diferencia de color, lo siento, pero aquí tenemos el reciclaje, el objetivo 2025, 2027 vamos a tener el cambio y 2030 los límites. Aquí lo que hemos puesto son un poco unos indicadores. Entonces los indicadores que están en la parte superior corresponden por cada comunidad a la posición de lo que sería el porcentaje de reciclaje en 2019, en este caso, y el inferior es la caída una vez que quitamos pues, en 2027 el cómputo de la fracción resto. Entonces lo que vemos es que vamos a tener, si ya es difícil actualmente plantearse llegar a estos objetivos, a partir de 2027 va a ser muy, muy complicado. Y entonces es por eso que insistimos en esta necesidad de plantas, de planificación de estas plantas y de empezar a modificar las existentes, las más grandes, ¿vale? ¿Cómo lo podemos lograr? Pues desde luego tenemos que entrar todos los actores,
aquí. El más importante, desde luego, es el ciudadano, que tenga claro que tiene que participar adecuadamente, cumpliendo pues, las pautas que tiene y intentando pues, no contaminar o no poner demasiados impropios en los contenedores. Hemos visto esta mañana pues, la recogida selectiva que tenía de memoria, creo, un 45% de impropios en envases. Es un valor muy elevado, desde luego. Entonces, este actor, pues hay que ver cómo conseguimos que entienda bien y que participe, ¿vale? Uno imprescindible, desde luego, es la administración. Primero, por diferentes motivos. Uno, pues por tener pues, unas pautas claras en los pliegos. Se ha hablado esta mañana de los pliegos. Recibimos pliegos en los que los flujos de resto y de fracción orgánica y recogida selectiva tienen que estar separados en toda la línea de proceso. En otros solamente el pretratamiento. En algunos se permite que volteadoras y algunas cintas sean compartidas. Entonces, claro, esto tampoco podemos asegurar siempre que esto vaya a contribuir a tener un producto de calidad. Sin olvidar que aquí tengo 3 actores y falta un cuarto, porque estamos hablando de recogida selectiva, que es el agricultor. Se supone que es ahí donde tenemos que llegar. Y para que tenga la confianza el agricultor en el producto, que es una tarea bastante difícil, desde luego el ciudadano tiene que participar y tenemos que tener claro que vamos a separar bien todos estos flujos a lo largo del tratamiento de los residuos en una instalación. Después, a nivel de presupuesto, se ha comentado también, está claro que construir plantas en el 2023-24 con presupuestos de hace 5 años, pues es bastante complicado, ¿vale? Igual que pues, prolongaciones de contratos con presupuestos anteriores, eso complica las tareas y no va en beneficio de las instalaciones, desde luego. Y después una planificación, porque para lograr estos objetivos que hemos comentado, pues desde luego hay que planificar ya para muchos años qué vamos a hacer y hay que empezar cuanto antes. Uno comprometido, que es la empresa de servicio. Desde luego, nosotros tenemos que trabajar para conseguir mejores rendimientos, pues a través de I+D, de nuevas tecnologías. Tenemos que bajar los costes de operación, la huella de carbono, por motivos pues, medioambiental y también por el coste que al final supone al ciudadano, ¿vale? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos todos esos actores? Pues la verdad es que durante el fin de semana me gusta escuchar vinilos, pues en la discografía he encontrado parte de la respuesta. Estamos todos bajo presión, desde luego. Estamos realmente bajo presión, todos. Sabemos que tenemos que hacer muchas plantas, que tenemos un tiempo reducido y que tenemos que realmente ya remangarnos y ponernos todos a remar en la misma dirección, porque va a ser un camino largo y con bastante estrés. Mar, tienes que ir acabando, ¿eh? Está acabado. Ah. Gracias. Bueno, gracias Concepción y Mar por esta introducción que han hecho tanto en los sistemas de recogida como en los tratamientos. Y ahora vamos a entrar de lleno en lo que es la mesa redonda, que estáis también invitados a participar con vuestras sugerencias, ¿no? Un poco a los conceptos que queremos tratar en esta mesa redonda, ¿no? Me acompañan a mi lado está Teresa Viu, que es gerente de gestión de residuos de Huesca. A continuación está Carmen Laín, que es directora del área de residuos de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona. Después está Aurora Ribó, que es vicepresidenta y consellera ejecutiva de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consell de Mallorca. Y después está Josué Termiño Cantero,
que es concejal delegado de Medio Ambiente, Juventud, Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Burgos. Bueno, pues con ellos y con la introducción que han hecho Concepción y Mar, vamos a entrar más en detalle en lo que sería todo lo que es la recogida de materia orgánica, ¿no? Entonces, por empezar con Teresa, la primera cuestión que os quiero plantear a todos y que por favor vamos a intentar cumplir con el tema de tiempos, porque si no, no vamos a pasar. ¿Podéis contar desde vuestra experiencia en vuestra institución cómo se ha puesto en marcha la recogida selectiva de materia orgánica, si estáis en el 5.º contenedor, puerta a puerta, frecuencia, un poco todo lo que conlleva esa recogida selectiva y cómo pensáis vosotros que es el método más adecuado para poderla realizar teniendo en cuenta un poco las características de vuestra organización o vuestra unidad territorial, ¿no? Pues cuando quieras, Teresa, cuéntanos tu experiencia. De acuerdo. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de venir aquí a contar nuestra experiencia y la casuística de nuestro territorio. Nosotros llevamos desde Grusa, gestionamos una parte de la provincia de Huesca, el noroeste, y nuestro territorio damos servicio a 100.000 habitantes y la mitad de estos habitantes se concentran en Huesca. Entonces, teníamos que tomar diferentes decisiones a la hora de implantar la recogida selectiva porque iba a ser mucho en función de las características de ese territorio. Se comenzó a implantar en Huesca con un 5.º contenedor ya en el 2016. Por aquí hay alguien que lo conoce muy bien el caso, ¿no? De hecho, fue el que empezó a implantarlo. Hola, Rafa. Rafael. En Huesca terminamos de implantarlos un contenedor cerrado, terminamos de implantarlo el mes que viene, o sea, hemos tardado mucho tiempo en hacerlo y paralelamente hemos ido poniendo compostadoras domésticas y compostadoras comunitarias dependiendo, pues como digo, de la casuística del territorio. Nuestra experiencia con las compostadoras comunitarias no es positiva, no puedo decir lo contrario, no es positiva. Estamos incluso planteando incorporar un equipo específico para la gestión de estas compostadoras, porque si no, es verdad, recogemos, o sea, digamos que legalmente estamos cubiertos, tenemos la compostadora, pero la realidad es que no acaban Teresa, de funcionar. ¿cuál es el problema que está generando el compostaje comunitario? ¿Por qué no funciona? El compostaje comunitario en nuestro caso no tiene una persona responsable, es el propio usuario el que tiene que ir, echar su residuo, echar el estructurante, tiene allí un depósito con estructurante, airear y cerrar. ¿Le habéis dado algún manual a los Sí, ciudadanos? damos manuales, damos formación, tienen una cartelería dando instrucciones con lo que tienen que hacer y bueno, y hay gente que está implicada y lo hace, pero en general las compostadoras comunitarias no funcionan. Entonces, nuestra conclusión es que necesitamos tener una persona que se responsabilice de ese proceso porque si no, al final no funciona. Terminamos, como he dicho, de implantar el 5.º contenedor en Huesca este mes. En Jaca lo implantamos que es otro núcleo de más de 5.000 habitantes, lo implantamos el verano pasado, y en Sabiñánigo, bueno, pues por cuestiones climáticas y todo, también lo acabamos de implantar ahora mismo. Nuestros 3 núcleos con más de 5.000 habitantes están con 5.º contenedor y vamos a seguir poniendo 5.º contenedor. Este contenedor está cerrado con una tarjeta por domicilio, no por usuario. La intención es cambiar la tarjeta por aplicación de teléfono porque la gestión de la tarjeta la verdad es que es complicada, es ardua, se pierde, bueno, no es práctica. Entonces, nuestra intención es cambiar aplicación en breve. La participación del ciudadano, no puedo decir otra cosa y me duele mucho decirlo, es baja. Nosotros tendríamos capacidad en nuestro territorio, hemos calculado que se producen unas 16-17.000 toneladas al año de materia orgánica. Con suerte y no sé, y con mucha fe esperamos recoger entre 1.000 y 1.200 toneladas este año, con los 3 núcleos ya con el 5.º contenedor. Por contra, claro, la participación es tan poca que quien participa está muy convencido y la cantidad de impropios que tenemos es muy baja, es del 1-2%. O sea, el compost que estamos obteniendo es verdaderamente de muy elevada calidad. ¿Cuál es la mejor opción? Pues es que yo creo que es difícil y sobre todo
pienso que sin la implicación del ciudadano ninguna opción es buena, y con la implicación del ciudadano todas las opciones pueden llegar a funcionar. ¿En ningún caso habéis planteado el puerta a puerta? Poner... No por ahora, pero nos lo estamos planteando en algún núcleo pequeño, pero para recoger y llevar a contenedor. O sea, como una cosa intermedia. Intermedia, sí. Sí, pero todavía no lo tenemos, sobre todo en núcleos de 1000 habitantes o algo así que están muy alejados. Gracias, Teresa. Bueno, Carmen, cuéntanos vuestra experiencia y si coincide con la de Teresa o veis que hay diferencias. Bueno, con Teresa hablamos muchas veces y compartimos muchas de nuestras penas. Y al final a todos yo creo que nos pasa lo mismo. Aquí hay mucha gente conocida y hemos compartido todas estas experiencias muchas veces y se van replicando con las pequeñas diferencias que aporta la formación urbanística de cada una de las unidades de gestión, ¿no? En la comarca de Pamplona somos 380.000 habitantes, el 95% de esa población está en zona urbana y semiurbana y una pequeña parte, un 5%, es una zona ya más rural. Voy a empezar un poco por la zona rural porque me ha sorprendido mucho oír que las compostadoras no funcionan. Nosotros en zona rural no tenemos contenedores, estamos yendo ya al compostaje kilómetro cero. Las zonas rurales se autogestionan su materia orgánica en compostadoras domésticas o en compostadores comunitarios y la verdad es que nos da un excelente resultado, pero nuestra diferencia es que nosotros sí controlamos tanto el compostaje doméstico como el comunitario. Hacemos visitas a los domicilios, vamos por cada uno. Tenemos 50 compostadores comunitarios y más de 1.500 familias haciendo doméstico, pero no sé, es como cuando se pone un contenedor, no se puede dejar un contenedor y marcharse. Hay que estar, la verdad es que requiere su dedicación, pero los resultados en nuestro caso son excelentes. Al ser cantidades pequeñas, porque la urbanización rural, o sea, la zona rural en nuestro caso es pequeña, pues los resultados que obtenemos son pequeños en toneladas con respecto al total, pero desde luego en su zona el 100% de la materia orgánica se recoge. Y ya por centrarme más en la parte urbana, y creo que es la que me da más opción de compartir con vosotros, desde el 2013 tenemos un quinto contenedor cerrado con llave mecánica, el típico contenedor marrón de los principios de la recogida separada de materia orgánica, que implantamos en todo el ámbito territorial y nos pasaba como en Huesca. Lo que os digo es que se replica. Obteníamos una cantidad de materia orgánica excelente, con un nivel de impropios bajísimo, pero las cantidades recogidas se nos estancaron en un 18% de materia orgánica frente a la cantidad de materia orgánica generada, y no subíamos y seguíamos, informábamos, formábamos campañas y no seguíamos, y no seguíamos. Y hoy se ha hablado aquí de objetivos muy ambiciosos, pero en Navarra encima tenemos una vueltica de tuerca. En Navarra, para el 2027, tenemos el objetivo que ha puesto la Comunidad Foral, es del 70% de materia orgánica recuperada, y estábamos en un 18%, era como una losa. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, fuimos a ver quién, como con nosotros, con contenedores, obtenía mejores resultados que nosotros. Pensábamos esta mañana, creo que decía Josep María, hay que copiar al que lo hace bien, hay que copiar. Entonces, bueno, hicimos un estudio, buscamos por todo el mundo, o sea, estuvimos estudiando casos en Europa muy a fondo, y lo que vimos fue que en las ciudades, cuando está el contenedor marrón, el contenedor de materia orgánica, y el contenedor de fracción resto cerrado, se obtenían mejores resultados. Y allí que nos lanzamos. Y en otoño del 21, después de muchos años y con una pandemia por medio, con cursos que tuvieron que alargarse, la verdad que con dedicación más larga que la que hubiésemos querido, en otoño del 21 empezamos un despliegue en todo el ámbito. En este momento estamos en el 70% de la población y ya a finales de este año de urbana y semiurbana, y a finales de este año prácticamente acabaremos. Y lo que tenemos son contenedores de materia orgánica y contenedores de fracción resto cerrados,
con apertura, con tarjeta domiciliaria y también con APP, te voy a dar un disgusto. Sí. La APP solo lo usan el 10%. Nosotros hemos puesto a disposición la tarjeta y la APP. Yo creía que la APP era lo mejor, yo la uso siempre. Pues no, todo el mundo va con la tarjeta, lo cual requiere luego una gestión Sí. y es complicado. Pero nuestra gran sorpresa es que copiar a los buenos sirve. Y de ese 18% de materia orgánica, en este momento estamos en un 40% de materia orgánica sobre la generada. Un paso espectacular, inmediato y sostenido. Es decir, eso se hace en un mes, llegas a esos resultados y la verdad es que se mantiene. Han aumentado algo los impropios en materia orgánica, sin llegar, por supuesto, a los 20 ni a los 10 que se han visto ahí. Y también han aumentado la recuperación en otros materiales. De hecho, en las zonas donde el contenedor de resto y el contenedor de materia orgánica están cerrados, hoy cumplimos los objetivos de recuperación calculados como hay que calcularlos en el 2027, a nivel de envases y a nivel de recuperación. Creemos que es un camino que nos ha hecho mejorar y que lo que yo diría es, si con lo que planificas no lo consigues, pues hay que seguir buscando y hay que ir generando otras acciones. Lo que no cambia es lo que no se mueve. Como no hagamos nada, no conseguiremos otros resultados. Nos queda camino, nos queda mucho camino, porque os digo que estamos en el 40, que nos parece que está bien, pero tenemos que mejorar todavía eso. Y no todo es bonito. Hay problemas de bolseo. El cerrar contenedores hace que mucha gente no utilice los contenedores cerrados porque la identificación... Y hay problemas de aumento de impropios en otras fracciones en los contenedores abiertos. Empieza a rondar que igual hay que cerrar todos los contenedores. Pero bueno, decía que habíamos copiado las experiencias que hemos visto para alcanzar mejores resultados. Y copiamos todo menos algo que estamos teniendo dificultades y de lo que se ha hablado esta mañana en algunas de las mesas. No hemos copiado el tema del sancionador. En Europa y en todos los sitios esto es obligatorio. Nuestro compañero de Zaragoza hablaba de la carretera. Yo siempre pongo el semáforo en rojo. Cuando me paro, a mí no Carmen, viene la... ahora lo vamos a ver en la siguiente cuestión, Vale. ¿no? Cuando hablemos un poco de sensibilización, vamos a ver si es compatible tanto el tema del sancionador como el tema de la sensibilización, ¿no? Gracias, No, Carmen. sin más eso, que eso no lo hemos Muy copiado. bien. Aurora, dos cuestiones que no se han contado aquí y que han salido esta mañana. ¿Dónde se coloca el contenedor? ¿En el área de aportación o al lado de la fracción resto? ¿Cuál es vuestra idea? ¿Y qué distancia? Porque claro, estamos hablando aquí de varios ámbitos, ¿no? El ámbito urbano o el ámbito rural. Se hablaba esta mañana que para que el ciudadano tuviese accesibilidad a ese contenedor de materia orgánica tendría que estar a una distancia no mayor de 150 metros. Eso, a mí por lo menos en lo que es mi comunidad autónoma, me genera mucha dificultad, ¿no? Porque los pueblos son en horizontal y colocar un contenedor cada 150 metros para poderle dar servicio al ciudadano, pues es muy engorroso. No sé cuál es tu opinión en estos dos aspectos que no hemos tratado. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos, que siempre nos hace ilusión poder participar de estos foros y compartir nuestra experiencia, que por ser islas y por tener una distribución competencial diferente, pues siempre es ligeramente distinta, ¿no? Pero en cualquier caso creo que puede ser interesante. Y como decía, tenemos una distribución competencial un poco distinta, y si bien el Consell de Mallorca es el que gestiona los residuos que se recogen, lo recogen los ayuntamientos. Lo que sí hacemos desde el Consell es ofrecer asesoramiento técnico para que puedan los ayuntamientos diseñar los planes, y en este caso este año, el año pasado, el 2022, era el año en que todos los municipios debían implantar la materia orgánica, y estuvimos pues a su lado haciendo este diseño, ¿no? De si contenedores o puerta a puerta, qué clase de contenedores, y la verdad es que no hay una solución fantástica que pueda servir a todos los territorios por igual, y es esa, la replicamos y ya está.
No, debemos ver las especificidades de cada territorio, debemos ver cómo han funcionado allí experiencias previas y la verdad es que según nuestra experiencia, según lo que hemos podido ver en Mallorca, la solución que nos, y un poco coincidía con lo que se explicaba antes la compañera, lo que nos permite recoger más materia orgánica es el puerta a puerta, sin duda, a implantarla más rápidamente. Es verdad que al principio pues siempre hay un poco de rechazo, ¿no? Quitar los contenedores de la calle siempre genera un poco de preocupación, pero luego muy rápidamente se llegan a valores muy rápidos con pequeños impropios. Luego la opción del contenedor cerrado también Palma, que es el municipio con más habitantes, la ha escogido para parte de su territorio y está yendo muy bien en cuanto a impropios. La materia orgánica que recogen es de excelente calidad, pero como comentaban las compañeras, recogen muy poquita aún. Y la verdad es que ya la tienen prácticamente todos los municipios, ya tienen la recogida diferenciada. Los que les faltan es porque han tenido problemas con los pliegos o los concursos y la van a tener en los próximos meses. Y poco a poco, pero parece que todos y todas estamos aceptando bien este nuevo contenedor, ¿no? Donde hay contenedor, donde ya hacían puerta a puerta, ya la hacían con materia orgánica, para ellos no ha sido ninguna novedad. Y la verdad es que han escogido ponerlos al lado de los otros contenedores, claro. ¿De la área de aportación o de la fracción resto? Bueno, tienen los contenedores De selectiva. de Al lado de selectiva. de Y la- los del resto están allí también, Ah, que lo todos tenéis todos juntos. juntos. Sí, Vale. todos juntos. Ahí los tenemos todos juntos. Y el de orgánica es el único que está cerrado. Muy bien, gracias. Bueno, Josué, cuéntanos tu experiencia en Burgos, cómo lo veis. Estabas contando antes de empezar la mesa que estáis iniciando ahora todo el procedimiento y estáis intentando llevarlo a cabo de la mejor manera, contando con la experiencia de otras unidades territoriales, ¿no? Pues cuéntanos cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y bueno, pues agradecer también, pues como han hecho todos mis compañeros, a la organización, al CONAMA, por esta invitación en la cual, pues bueno, pues desde el Ayuntamiento de Burgos, pues en mi persona, pues agradecemos este foro de debate, porque bueno, el título de esta ponencia es las lecciones aprendidas, ¿no? de la implantación de la recogida de selectiva, ¿no? Y claro, pues Burgos, pues acabamos de debutar, llevamos 2 meses en los cuales, pues bueno, sí que es cierto que teníamos un proyecto piloto en 2 barrios de la ciudad desde 2014, que eran unos contenedores que no estaban con ningún tipo de cerradura y se han convertido en un contenedor de fracción resto. Realmente el ciudadano no entendió ese concepto por anteriores corporaciones o bueno, pues por muchas veces por comodidad y facilidad a lo mejor de depósito de residuos, ¿no? Y bueno, pues en 2020 terminó nuestro anterior contrato, una pandemia, 2 años de licitación bastante tortuosa y en abril de 2022, no hemos hecho un año, pues hemos implantado el nuevo contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos. Un contrato que evidentemente, pues bueno, nos viene ahora mismito en una situación cambiante con la nueva ley aprobada hace también un año, ¿no? Y yo creo que ahora mismito pues estamos en esa cresta de la ola que se está hablando de residuos que la ciudadanía, pues a lo mejor está escuchando más, ¿no? Que hay que reciclar, que hay que cuidar el medio ambiente y yo creo que eso nos está favoreciendo. Por lo menos, bueno, a lo mejor es algo prematuro, 2 meses, pero bueno, Burgos es una ciudad de 170.000 habitantes, en los cuales de primeras, pues en el mes de febrero comenzamos instalando el puerta a puerta en el casco histórico y en las zonas comerciales. Lo primero, la reticencia de los hosteleros, de los comerciantes, de esa facilidad de ir antes a un contenedor, depositarlo como ellos entendían que había que depositarlo. Y bueno, pues ese impulso y ese trabajo del ayuntamiento y ese esfuerzo de irles a recoger de 3 fracciones, vidrio, materia orgánica y papel y cartón, pues de lunes a sábado el papel y cartón y el resto hasta el domingo, ¿no? Un esfuerzo que muchos hosteleros y comerciantes pues nos están trasladando que, oye,
pues agradece que el ayuntamiento nos entregue unos cubos, que venga, que nos recoja a ciertas horas, y está teniendo una gran acogida por parte de la hostelería y del comercio. Y luego bien es cierto pues que bueno, pues nos hemos lanzado ya también a la contenerización de toda la ciudad. Y Vais bueno, a quinto contenedor. al quinto contenedor, sí. Sí. Y es el único que está cerrado, con una cerradura también con una tarjeta. En el caso, nosotros la aplicación todavía no la tenemos diseñada, pero sí que es cierto que desde el ayuntamiento se está trabajando ya en una tarjeta única que valga para todos los servicios, para el transporte público, para instalaciones deportivas, y que sea también la tarjeta de apertura. ¿Qué puedo trasladar que a lo mejor, pues bueno, pues de primeras, ¿no? Yo pues agradezco también a Carmen, ¿no? Que hay que copiar y hay que ver dónde se hacen las cosas bien para llevárnoslo, ¿no? Pero yo permitirme que ahora, pues en estos 2 meses, a lo mejor soy un poco más iluso, pero yo estoy contento con la implantación, ¿no? Porque realmente cuando al ciudadano, yo creo, y esta mañana en las jornadas y a los compañeros que hemos escuchado, cuando yo creo que desde las administraciones ponemos las herramientas suficientes al ciudadano, el ciudadano colabora, ¿no? Nosotros veníamos de una estrategia en la ciudad de tener los contenedores de fracción resta distribuidos, los de selectiva. Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Pues nos ha costado lo suyo, con críticas de los vecinos, las típicas de por qué los contenedores aquí, los estacionamientos, la retirada de plazas de vehículos. Pero bueno, hemos instalado los 5 contenedores, incluso en alguna hemos puesto el de recogida de aceite y el de ropa usada también. Hemos puesto, y estamos notando en los últimos meses que la gran afluencia de los ciudadanos a la hora de llegar, tener todas las fracciones en esa misma ubicación y poder reciclar, ¿no? Son datos ya reales. Sí que es cierto que nos está empezando un poco, pues bueno, pues ahí la verdad que la campaña que porque estamos con esa campaña informativa en calle con los ciudadanos y estamos pues entregando esas tarjetas domiciliarias, pues la verdad está teniendo una gran acogida. O sea, nos hemos quedado cortos. Nuestras primeras previsiones era llegar a 10.000 ciudadanos en la ciudad de Burgos, y bueno, estamos ya en 15 días en cuanto a visitas en barrios, visitas y charlas en centros municipales. Pues es que la gente va incluso 1 hora antes a formarse a la cola para solicitar esa tarjeta y querer participar. Bueno, pues el caso es que nos estamos quedando sin tarjetas y estamos ya cogiendo los datos para enviarlas por correo postal a los domicilios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para cerrar este asunto, pues yo creo que estamos en el momento, yo creo que estamos en un momento de grandes oportunidades, de que la ciudadanía empieza a huir de residuos, de que las administraciones públicas tenemos que agilizar los procedimientos de la forma que sea y encima dotar a los ciudadanos de esas herramientas para que puedan reciclar bien. Y bueno, pues yo ahora mismito estoy bastante satisfecho. A lo mejor vengo el próximo año y traigo también pues experiencias con mis compañeros ¿Tenéis datos, Josué, de impropios en el quinto contenedor? Pues mira, en el quinto contenedor, este proyecto piloto que teníamos en 2 barrios de la ciudad era más de un 20% de impropios. Por lo tanto, entender que había que poner un mecanismo de cierre era imprescindible, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho pues unas pequeñas, bueno, todavía pues algunos datos, pero bueno, lo que está el ciudadano, porque claro, también pues esta campaña, esta sensibilización, estamos entregando cubos gratuitos, bolsas compostables. Bueno, pues ahora todo el mundo pues tiene su bolsa compostable, su cubo, y bueno, pues no estamos notando pero bueno, es pronto también, llevamos 15 días con esa recogida, pero participativa y voluntaria por parte de los burgaleses y burgalesas. Muy bien, Josué, gracias. Bueno, pues vamos a pasar a un poco al hilo de lo que contaba Josué, el tema de cómo veis cómo el ciudadano se tiene que implicar en esta recogida selectiva de materia orgánica. Ya ha salido esta mañana y lo hemos comentado en esta mesa, si con campañas de sensibilización, de información, o tenemos que compatibilizar esas campañas de sensibilización con medidas coercitivas, ¿no? De inspección o apercibimiento, sanción. ¿Cómo lo veis? Bueno, Concepción, ya que tú has hablado un poco del sistema de recogida, ¿cómo lo veis vosotros en la Diputación de Barcelona? ¿Se me oye? Te dejo el mío. Ahora sí, gracias. Bueno, a ver, en general se es reacio
a aplicar este tipo de medidas más coercitivas porque, bueno, no gusta, ¿no? Porque es directamente al ciudadano. Y muchas veces este ciudadano no es consciente de que está haciendo, bueno, o disimula, pero que no es consciente de que está haciendo una cosa que no está bien. Ahora en la provincia de Barcelona estamos trabajando para hacer una ordenanza tipo de pago por generación. Es una ordenanza que estamos trabajando ahora y supongo que a finales de junio, julio, no sé, se presentará, ¿no? Con la idea de que, bueno, a partir del 2024, pues aquellos municipios que crean o que dispongan de dar el paso, pues tengan unas herramientas o utensilios para poderlo hacer. Es complicado y lo primero que recomendaríamos es haber pasado todos los pasos, o sea, haber exprimido todas las posibilidades, ¿no? Comentaba él o preguntabas el contenedor de la orgánica si estaba con el resto. Es muy importante que estén las cinco unidades juntas, porque el ciudadano va y va con todo y lo suelta allí mismo, ¿no? Y entonces va con sus bolsitas, si tiene el resto y la orgánica allí juntos y por otro lado tiene las otras tres, llega al resto, que es lo más fácil, el contenedor más grande con la puerta más grande y lo tira todo. Entonces es muy importante, entonces creo que es ir haciendo pasos, ¿no? Ir exprimiendo y al final, cuando has llegado a un objetivo estancado, que no sé, hay un municipio en la provincia de Barcelona que era Manlleu, que ahora ha pasado el puerta a puerta, pero estaba prácticamente en un 70% con recogida de contenedor. Quiero decir que vas exprimiendo al máximo, vas haciendo todas las estrategias que puedes y cuando ves que ya estás estabilizado, pues das un paso, ¿no? Y el siguiente paso en muchos municipios de Cataluña que tienen puerta a puerta y que también el caso de puerta a puerta, si no estás siempre detrás y actuando y un poco hacer una inspección de vez en cuando, que el ciudadano vea que no ha decaído, ¿no? Que siempre hay alguna actuación, ya se está pensando en este paso, ¿no? Lo que pasa que no es fácil, es un camino complicado a la hora de hacer este pago por colaboración, este pago por generación, pues tienes que establecer un precio base que te cumpla, que cubra totalmente el servicio, porque si no los números no salen y vamos mal. Entonces, esta mañana he hablado de bonificaciones, José María Tos lo ha dicho, y o sea, si tú lo haces bien, pagarás, no lo sé, depende, 150, 200, no sé, la tarifa que se tenga, y el que lo haga mal pagará más. O sea, en ningún momento vayamos a pensar de reducir, porque los números, todos los que lleváis el tema de los presupuestos municipales, los números van muy justos y cualquier cambio, cualquier cosa que hay, yo qué sé, ya de cuestiones de un temporal que se moja todo y tiene que ir todo al resto, ese mes pagas más. Entonces tienes que tener un remanente, como si dijéramos, ¿no? Entonces, el caso de las tasas, sí, seguramente, que municipios el año que viene ya empezarán a implantar el pago por generación, pero con mucha cautela. Y en principio, pues hablando de qué fracciones estaríamos hablando, pues sobre todo del resto. Nosotros estamos planteando 2, porque 5 es una barbaridad. Entonces, jugar con 2 fracciones, ¿no? Con el resto y a lo mejor con la orgánica para favorecer pues ¿no? la calidad. Y a partir de ahí ya iremos explicando. Ahora mismo no puedo explicar mucho más. Pero bueno, la opción está primero de unificar recogidas, de hacer todas las estrategias hasta que ya no puedas más, pero ir explorando todos los posibles caminos. Y al final, pues ya arriba. Pero cuando vean que el ciudadano ya está, porque si de buenas a primeras les generas un pago por generación, que es que además no tiene sentido, porque para aplicar un pago con generación tienes que hacer un control, o cierras contenedores, o en el caso del puerta a puerta también se chipan, bueno, se pone un chip en los cubos, ¿no? Porque si no tienes información de cómo actúa el ciudadano, no puedes aplicar ningún tipo de tasa. Primero hay que aplicar todos los controles, ver que funcionan bien y después, cuando ya está todo seguro, dar el siguiente paso. Gracias. Carmen, ¿cómo ves este tema de la sensibilización? Y esta mañana también ha salido que para sensibilizar a la población en general hay distintos grupos, ¿no? Está el sector infantil, está el sector juvenil y los adultos, ¿no? Entonces,
¿tenéis algún tipo de estrategia, ¿no? ¿Cómo llegar, por ejemplo, a la población juvenil? Las redes sociales, ¿cómo veis si funcionan o no funcionan? ¿Estáis haciendo algún tipo de actuación en este tipo? Vamos a ver. Evidentemente es fundamental, es la base primera y estando de acuerdo contigo, al final me vas a dejar que meta un poco de pollita porque es fundamental, tenemos que no sensibilizar al ciudadano, lo tenemos que formar y tenemos que informar al ciudadano. La época del buenismo en la recogida separada se ha acabado, señores. Eso. Hay una ley que nos obliga. Y yo oigo que al Ayuntamiento de Burgos se le han acabado las tarjetas y me sorprende porque veo que es voluntario ser. Nosotros hemos hecho tarjetas de resto para abrir los dos a todos los domicilios, porque lo que tenemos que ser capaces es de decirle a la población que esto es obligatorio, que hay una ley que nos obliga. Y tiene razón. Hemos estado muchos años en que había que ir convenciendo, como nos ponían esta mañana. Pero hay que convencer, hay que informar, pero hay que decir que es obligatorio. Por eso antes que me he adelantado decía, separar los residuos, por supuesto que tenemos que ponerlo lo más fácil. Las baterías, por supuesto, todas enteras, nada de islas y áreas de aportación, eso también se acabó. Pero esto es igual que pararse en un semáforo en rojo. Y cuando yo me paro en un semáforo en rojo, no viene la DGT y me dice, muy bien, Carmen, unos puntos. Sí. No, vienen y por supuesto que me paro porque si no me cae una... Entonces, creo que en las campañas, y te voy a dar un dato, en el proyecto que os he contado de cierre de nuestros contenedores, en cerraduras, nos hemos gastado en el contrato que tenemos de aprovisionamiento de las cerraduras y mantenimiento durante unos años, nos hemos gastado 5,2 millones y en la campaña correspondiente 3. Para nosotros es importantísimo. O sea, en este proyecto, el valor de las campañas, hemos ido casa por casa. Dindón, vengo con las tarjetas de su casa, porque, señores, esto es obligatorio. Y porque queremos ir a una tasa justa y necesitamos que usted esté identificado. Nos está cayendo la del pulpo, ¿eh? O sea, que no os penséis que es fácil, lo cuento y además lo cuento enfatizando porque disfruto mucho de mi trabajo y esto es así. Pero estando convencida de estas campañas, vamos a inmobiliarias para los pisos de alquiler, vamos a las residencias de estudiantes para hablar con las poblaciones. Tenemos un programa educativo que trabajamos con los niños desde hace un montón de años, que mi compañera de comunicación estaba esta mañana por aquí, porque bueno, yo creo que, como es otro departamento, no me importa decirlo, somos referentes en ese tema en España. Totalmente convencida, pero no nos olvidemos que necesitamos un control, una inspección y hacer llegar a la ciudadanía que esto no es obligatorio, que no es bueno el que lo hace bien, no, es que hay que hacerlo bien. Así es. Gracias, Carmen. Bueno, ¿cómo lo veis en la isla? No, le iba a preguntar un poco cómo sensibilizáis a toda la población que va a pasar allí las vacaciones, para que se involucren en el tema del reciclado. ¿Cómo, hacéis algún tipo de campaña especial o lo dais por perdido? No lo podemos dar por perdido en ningún caso, solo faltaría. No, la verdad es que es un reto importante porque el nivel de visitantes que tenemos en unos poquitos meses del año es muy, muy grande y esto tensiona todo el sistema de gestión de residuos. Gestiona la parte municipal, gestiona la recogida, tienen que aumentar la flota en verano, tienen que aumentar las frecuencias de recogida en verano y luego las plantas de tratamiento están dimensionadas para hacer frente a los picos. Así que, bueno, es un reto importante y además con la complicación de que cada municipio, de cada parte de la isla, no tenemos el mismo tipo de turismo en toda la isla. Hay un turismo más de sol y playa, hay un turismo que está vinculado con el todo incluido. Esa gente al final está en el hotel, pero luego hay pisos turísticos distribuidos por toda Mallorca. Esa gente también hay que explicarle que el rechazo solo sale el miércoles.
¿Y hacéis campañas de sensibilización para esa población flotante? Efectivamente, los ayuntamientos se esfuerzan mucho para que esta información llegue a estos visitantes, también porque muchos de ellos, prácticamente en todos los ayuntamientos que tienen estas características, han retirado los contenedores. Entonces, claro, se encuentra el turista que no hay papeleras en la calle, porque si las hubiera estarían llenas de bolsas, así que no papeleras, no contenedores ¿Y qué hacen con bueno, los residuos? ¿qué hacemos? Entonces tienen que tener acceso a esa información. Hay campañas específicas para ellos, muchas veces cuando llegan a los sitios encuentran información. Perdonen, en los pisos turísticos encuentran información, perdón, en su idioma. Claro, en la sensibilización tiene que tener En ir en todos varios los idiomas, claro. en todos, que no son 2 o 3, y esto es una parte, pero luego también hacemos muchas campañas intentando huir un poco de esa que sería la comunicación institucional estándar, pues saliéndonos un poquito, explicando un poquito pues cuál es el recorrido. Ahora tenemos una campaña en marcha que se diu Ara ho entenc, que en castellano sería Ahora lo entiendo, y la verdad es que nos está yendo muy bien. Y luego hacemos un esfuerzo muy importante en los coles. Muy bien, gracias. Bueno, Teresa, vuestra problemática es totalmente diferente a la de la isla, ¿no? Bueno, no creas, ¿eh? Porque Sí. tenemos zonas Sí. muy, muy turísticas y en verano nos pasa exactamente lo mismo. Sí. Lo que pasa que mucha parte, la población flotante que viene a nuestra zona, muchos son del País Vasco y vienen enseñadísimos. Sensibilizados, ¿no? Así que Bueno, a mí una vez me tenemos dijeron que los ventaja. esquiadores navarros en Jaca lo hacíamos fatal, ¿eh? Bueno, porque no había contenedores todavía. Pero ahora ya estáis bien. Bueno, pues alguna tema muy particular sobre la sensibilización en tu zona, diferente a lo que se hace en otras zonas o no. Por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo abordáis la población juvenil, ¿no? Que son quizá lo que cuesta más trabajo involucrarlos en el tema de la sensibilización del reciclado. ¿Hacéis creo- alguna campaña específica o no? Bueno, vamos a las universidades, en Huesca, vamos a la universidad a dar charlas y luego hacemos alguna visita a Grusa, a donde tenemos la planta de selección de envases, la de compostaje y el vertedero. Y yo creo que la población juvenil la minusvaloramos mucho. Quiero decir, yo creo que cada vez están más sensibilizados. Sí. Sí, Bueno. verdaderamente pienso que afortunadamente sí que es verdad que hay una época como que se descentra no en esto, sino en todo, ¿no? Pero luego yo diría que podemos contar con ellos, que cada vez están más sensibilizados y que cuesta más, en nuestro caso, población adulta que población juvenil. Verdaderamente lo pienso. Nosotros siempre que implantamos en una zona el quinto contenedor, hacemos una campaña de sensibilización en calle y como vosotros puerta a puerta. Vamos dando al timbre, explicándoles cómo tienen que utilizarlo, regalamos el cubo, regalamos las bolsas, ponemos máquinas expendedoras con bolsas compostables para que después continúen. O sea que toda esa sensibilización la hacemos. Pero yo, y volviendo un poco al tema de acciones más coercitivas, ¿no? Estoy de acuerdo sin quitarte la razón, porque creo que hay que terminar allí. Estoy de acuerdo con Concepción. O sea, hay que ir paso a paso. No puedes tener un contenedor de orgánica cerrado, uno de resto abierto y castigar porque no lo haces bien. Para empezar, porque no tienes datos para controlar, no puedes, ¿cómo vas a plantearte algo así? Entonces, en el caso de Huesca concretamente, tenemos mucho recorrido todavía antes de poder decir, bueno, y ahora un pago por generación, ¿no? Entre otras cosas, no nos olvidemos que sobrevuela en nuestras cabezas el impuesto a vertido, que muchos ayuntamientos ni siquiera han actualizado sus tasas de basura para poder absorber y para que no sea deficitaria la recogida. Entonces, vamos a sufrir primero una subida de tasas para poder cubrir la recogida y el impuesto, y luego además vamos a castigar
demasiado peso sobre el ciudadano en estos momentos, me parece a mí, ¿no? Yo creo que tenemos camino todavía por recorrer, que tenemos que poner todavía más empeño en sensibilizar y concienciar y echar ahora mismo el resto allí. Y más adelante, no te quito la razón, la tienes, pero tenemos que prepararnos primero nosotros. Muy bien. Bueno, pues yo creo que me quedaba todavía una pregunta, pero ya no nos dejan más tiempo. Me está mirando Alicia, que yo creo Yo- que tenemos que acabar. Bueno, Javier, yo voy a aprovechar Javier. porque quería Es hacer que una intervención. si no se me la quería hacer permites. a Marc, ¿no? Sí, aunque como ciudadano estoy de acuerdo contigo, Concepción, se acaba el buenismo, en la ley hay que hacerla, hay que mirar de otros sitios lo que se hace. Hay algunos ayuntamientos de Francia en los que hay un control de calidad de los camiones antes de descargar a foso. Sí. Si no cumple, el camión se va a vertedero y el coste del vertedero se aplica al barrio o al municipio y a los ciudadanos. Y eso, pues quizás es una solución que haya que plantearse, porque es verdad que en las instalaciones llega el residuo y va a foso sí o sí, independientemente de lo que tenga. Yo he visto en una puesta en marcha una recogida selectiva y una caja de cambio de coche. Sí. Bueno, pues esto hay que plantearnos realmente si tiene que descargar el camión. Entonces eso, pues quizás es Muy bien, algo gracias, que... Marc. Josué quería hacer alguna aclaración y no se lo podemos Un minuto, prohibir, no se lo nada. podemos prohibir. Respecto a esto último que estábamos hablando de la sensibilización y la formación, yo creo que, bueno, pues todos sabemos la formación que se les da a los chavales en los colegios, bien. Comparto lo que dice Carmen. Formación, informar, pero bueno, siempre queda el proceso final, que es el que nos toca a todos la cartera. Pero bien es cierto que en ciudades como en este caso Burgos, que estamos empezando, pues creo que no es la mejor forma de empezar sancionando por no hacer bien las cosas, porque lo primero que hay que hacer es una pedagogía. Sí que es cierto que yo creo que hay que ir a los nichos de población concretos, esto es, se nos quedan nichos. Yo por ejemplo, en Burgos, las personas mayores, o sea, son las mejores, son muy colaborativas, la gente infantil también, ¿no? Tenemos ese nicho de mitad de población, hay de una población avanzada que hay que trabajar. ¿Cómo hemos nosotros intentado que esta gente entre, ¿no?, en estas campañas de sensibilización? Pues bueno, son perfiles que a lo mejor se acercan más a los puntos limpios, abriéndoles los fines de semana para que puedan trabajar de lunes a viernes y lleguen y conozcan cómo tienen que hacer. Las personas mayores con un punto limpio móvil por toda la ciudad también. Y bueno, yo creo que eso. Y a mayores también, pues bueno, el Ayuntamiento de Burgos, y lo dejo aquí, pues bueno, la policía local está ahí. Se ha hecho recientemente una reestructuración de su plantilla. Y bueno, pues hemos vuelto a que la policía vaya al barrio andando, que vaya al barrio, y se ha creado una unidad medioambiental. Esta policía estará por los barrios y evidentemente eso también pues, puede ser un efecto disuasorio, pero también informativo. Y creemos que bueno, pues con esta formación, además personas jóvenes que hacen una unidad, creemos que bueno, pues con el nuevo cambio, el nuevo contrato y poniendo medios en la calle, pues intentaremos que la gente colabore. Muy bien, pues gracias. Ya no nos queda más remedio que finalizar esta mesa redonda, y yo por hacer un resumen sencillo de todo lo que habéis dicho, pues parece que es mucho más viable la recogida puerta a puerta por la mejora y la capacidad de no generar impropios, ¿no? Y luego un tema muy importante es que ubicar los 5 contenedores juntos. Eso es, todos estáis de acuerdo en eso, que no haya unas islas de recogida por un lado y la fracción resto y la materia orgánica por otro. Y un aspecto muy importante, lo último que hemos hablado, es que no solamente hay que llevar a cabo campañas de sensibilización, sino que también hay que llevar a cabo de manera pausada medidas disuasorias o coercitivas para que la gente o los ciudadanos al final sepan que, como ha dicho Carmen, es obligatorio la separación de los residuos y concretamente la materia orgánica. Gracias y buenas tardes.